¿Cómo andás, Bárbara? Bárbara Fabán con nosotros, es periodista de Diario Uno. ¿Cómo andás, Bárbara? Felicitaciones, Martín, Hola, espérate aquí. buenas tardes, muchas gracias por esas palabras. Bueno, Muchas gracias. es que estamos viendo un momento histórico, fundamentalmente en el periodismo, y veo cómo abordás la temática, con cómo lo llevas adelante, también con mucho respeto, y estas cosas hay que destacarlas. Y quiero preguntarte, en esta charla que bueno, te propongo en este caso, ¿cómo es hacer periodismo, lo que estás llevando adelante, un periodismo más? ¿Cómo te definís vos? Bueno, sí, me defino como periodista, como feminista, Ujú. de esa manera. Periodista Como feminista. me- Sí, Ok. claro. Y cuando tenés que abordar un tema, cuando también le das tu cariz, digamos, tu impronta, ¿sentiste en este último tiempo que tuviste algunos inconvenientes o esas barreras se fueron derribando? Eh, no, bueno, si hablamos de inconvenientes, Ujú. diría que cuando fue la cobertura de lo de Mingarini, del juez Mingarini, que di a conocer, para la gente que no conoce, escribí sobre la audiencia en cuestión que todo el mundo vio, que era el juez donde libera a un imputado porque en un caso de violación había tenido un preservativo puesto, entonces para él eso era suficiente como para decir que no fue una violación. Y luego seguí todo el caso hasta la destitución, Ujú. y el último momento de la destitución sí fue tenso porque recibí muchas amenazas, Ah. incluso hasta públicas en las redes sociales, Mm. y eso en una ciudad como Santa Fe, que es bastante chica, te asusta, Y es la verdad. claro, sí, 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 porque uno va al súper, porque uno va al kiosco, porque uno va caminando por la peatonal y la verdad que básicamente uno va conociendo las personas y más si estás en los medios de comunicación. Claro. Mm. Así que nada, bueno, ir con cuidado por la vía pública, pero eh, nada, fuera de eso también recibí muchísimo apoyo, que Mm. eso es lo que voy a destacar. Sí, sí, sí. Ya desde mis eh, otras periodistas feministas, otros periodistas que no son feministas, pero que también apoyan el trabajo, desde la política también, me parece que hubo un apoyo generalizado Mm. al tema. Recordame, Bárbara, al señor Mingarini lo sacan digamos, eh, es, eh, digamos, le hacen el juicio político por la acción o por esa frase que se conoció aquella vez. Bueno, no, esa frase en ese juicio Mm. fue el disparador, Ah. pero ya en realidad había varios casos de ese tipo de resoluciones donde liberaba a imputados por abusos sexuales en general con argumentos muy vetustos. Ah. Entonces eso fue una denuncia que se hizo en la Procuración General, y el procurador, que es Jorge Barraguirre, investigó y presentó 11 casos Mm. donde él había fallado de esa manera, más un montón más que también usó para ilustrar, pero se centró en esos 11, para demostrar que finalmente lo hizo, que tenía un lineamiento tendencioso para resolver Para resolver. en contra de las mujeres víctimas de Sí. violencia sexual. Y a partir de allí también tuvo que convencer a las personas que votaron en su contra, ¿no? En Claro, o sea, ese jury. imagínate que eran 10, para un tribunal de enjuiciamiento requiere de 10 Mm. jurados, que Sí, son sí. 5 ministros de la Corte, y un diputado, un senador, y Mm. 2 presidentes de colegio de abogados de la provincia, que Sí. son sorteados, y el presidente de la Corte Suprema. Sí. Decime, Bárbara, ¿y tuviste la oportunidad de charlar con Mingarini? ¿O no? No, 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 No. ¿Y, no y tuve. te gustaría charlar con él o no? ¿O no? No, o ya pasó, ya está. Y me parece que ya está. Mm. No, la verdad que me parece que ya está el tema, que la justicia lo resolvió, y tuve la oportunidad de poder cubrir todo lo que pasó, y
Y bueno, en realidad el mensaje es hacia todas las víctimas de violencia sexual de Santa Fe, digamos que ahora hay una revisión de lo que se está haciendo dentro del Poder Judicial, con su compromiso o menos compromiso, pero bueno, es un mensaje el que se dio y eso es de destacar porque antes te podías encontrar que ya es bastante difícil hacer una denuncia y vas a una audiencia y te encontrás con un tipo que es juez, que decide sobre la libertad de la persona que te puso en peligro o que te da miedo y no puedes hacer tu vida normal porque está ese tipo suelto, y ahora sabes que en la justicia por lo menos hay un ojo ahí que está mirando esas cuestiones y que hay discursos que ya no van más. Sí. Barbie, me permito tutearte, si me lo permitís. Buenas tardes, Laura Kretschmann te saluda, un placer saludarte, felicitarte también por tu trabajo. Estuvimos mencionando, sobre todo en el último tiempo, ¿no? En estos últimos días, que un poco vos echaste luz sobre este caso, ¿no? Que tiene que ver con Grávida y con esta niña abusada, embarazada, ¿no? Con 12 años, una locura realmente. Bueno, tu trabajo fue el que echó luz sobre todo esto y bueno, estuvimos hablando lógicamente del tema como debe ser, que tiene que estar también en los medios y ser abordado con una responsabilidad enorme. Preguntarte, bueno, muchas preguntas para hacerte, ¿no? Lógicamente, pero en principio más por tu trabajo periodístico que venís haciendo en este tiempo, que estás tomando relevancia, me parece. Incluso no solo a nivel provincial, sino veo que por ahí Luciana Pecker hace menciones a tu trabajo, te ha citado y un montón de otras cuestiones más, ha sido reconocida también por algunos organismos legislativos. Y preguntarte cómo trabajás en principio y en palabras simples, ¿no? Para que la gente sepa un poco cómo es el trabajo periodístico de investigación, que me parece que es más lo que vos hacés. ¿Cómo vas encarando, cómo vas recabando datos? ¿Qué pasos previos, digamos, antes de publicar una nota como las que venís publicando, ¿no? De investigación y de periodismo y de dar a conocer estos casos? Y qué miedos también, ¿no? Porque evidentemente, claro, por ejemplo, esta última que hablamos del caso Grávida, por llamarlo de alguna manera, antes de publicar se te deben pasar un montón de cosas por la cabeza porque sabes que vas a remover algo que muchas veces la sociedad no quiere mucho que se remueva, ¿no? Bueno, en el caso Grávida no me pasó eso. Yo directamente estoy muy atenta porque hace muchos años que cubro las cuestiones vinculadas al acceso al aborto legal. De hecho, hace poco el año pasado me recibí de licenciada en comunicación social y mi tesis fue una investigación sobre la historia de las luchas por el aborto en la provincia. Así que es un tema que lo tengo muy presente en general hace muchos años porque investigué un montón. Entonces, cuando vi lo que estaba pasando, traté de averiguar, de buscar documentos, tenía el comentario y bueno, fui buscando documentos y hablando con gente y hablando con varias fuentes, y cuando ya tuve muchas fuentes que me confirmaban lo mismo de distintas áreas del gobierno, de los distintos poderes del Estado y tenía conseguí la denuncia, ahí directamente lo publiqué esa misma mañana. Porque era urgente, aparte, porque la chica no aparecía, no había mucho tiempo para pensar otras cosas. Para mí lo urgente fue como, ¿dónde está esta niña? Claro. ¿En qué estado está? Digamos, si tenía un equipo de seguimiento que era del Estado y venía acompañándola, y de repente sale del pueblo y llega a Santa Fe, pero no aparece al turno que tenía, no se sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces, eso, en ese caso fue así. Después, realmente a través de este caso se da a conocer cómo viene operando Grávida desde siempre, porque esto no es nuevo, no es algo que hicieron particularmente la semana pasada, sino que trabajan así en muchos otros casos donde no llega a trascender la situación por distintos motivos. Vos conectás, en otro artículo, Bárbara, conectás al ginecólogo con funcionarios de niñez, ¿es así? Sí, porque, cuando sale a darse a conocer toda esta situación de Grávida, yo intento contactarme con Grávida, pero no me responden.
le escribí a Emilio Perisotti, que siempre sale en todos los medios, era un referente cuando fue la discusión por la lucha por el aborto en el 2018, que se empezó a hablar del tema en los medios locales, en todo el país, pero en los medios locales en particular, siempre era la referencia de la palabra en contra, ¿no? Con este juego que hacen algunos medios de las dos campanas, llamaban a una parte o a la otra, y lo llamaban a él, así que yo tenía su contacto, y le escribí, pero no me contestó, y después designaron que quien saliera a hablar sea Dalla Fontana, que es este médico que vos mencionás. Y sí, yo tenía conocimiento de que había sido asesor de Chialvo, y bueno, después lo pude confirmar a eso por varias fuentes, y finalmente, justamente ayer se publicó una nota en La Capital, donde le hacen una entrevista, y él dice que sí, lo confirma, que fue asesor. Aparte estamos hablando de que fue asesor legislativo en la Comisión de Salud de cuando era diputada Patricia Chialvo, hasta el 2019, no estamos hablando de algo que pasó en los 90, Claro, fue acá. bastante Sí, reciente. sí, sí, sí. Entonces me parece que era un dato importante a destacar, porque lo que sucedió fue que, bueno, el lunes yo cuento que la estaban buscando a la niña. El lunes a la tarde yo ya sabía que la habían encontrado, pero Sí. no tenía la confirmación. Entonces a la mañana del martes la llamo a Patricia Chialvo y le hago la consulta en esto de la práctica periodística que me estabas preguntando Sí, justamente. sí, sí, sí. Ujú. Hablo con Patricia Chialvo y le pregunto, digo, sé que la encontraron, sé que saben dónde están, yo ya sabía dónde estaba también. Y bueno, me dice que no iba a hablar del caso, que no iba a dar detalles. Yo le digo que me parecía que estaba bien eso, pero lo único que quería saber era si estaba bien de salud, digamos, en qué condiciones, porque hasta ese momento no se sabía Claro. Es cierto. cómo fue digamos, dónde estaba, cómo estaba, eso no se sabía. Estaba bien y si estaba acompañada de la madre. Y ahí me dijo, la encontramos, pero no la tenemos. Y me cortó el teléfono. Y quedó ahí. Y bueno, después llamé a otras autoridades del gobierno para comentarles esta conversación que había tenido y que si me podían dar más información. Y no estaba muy claro por qué no la tenían y por qué, digamos, qué iban a hacer con esa información. Porque habían logrado, estuvieron buscándola por muchos sanatorios y quien tenía que accionar ahora era la Secretaría de la Niñez. Hasta ese momento estoy hablando, después ya se hizo la mesa interministerial, entonces no me quedaba claro cuáles eran las acciones. Y bueno, cuando doy a conocer a dónde estaba la niña, cuando fueron pasando las horas, ella, Patricia Chialvo, me mete la medida de protección excepcional recién el martes a la tarde, que se la dan y bueno, logran controlar esa situación de vuelta desde el gobierno. Y empezó a salir en todos los medios de la provincia diciendo cuántas semanas tenía la niña, con información que no había sido pública hasta ese momento, yo nunca lo publiqué, y dar cierta información que a mí me da que pensar que si no lo hace a propósito para generar este debate de si está bien o está mal la interrupción legal del embarazo en este caso o no. ¿Y Y al otro día, y a las pocas horas, empieza a salir Dalla Fontana entre un montón de cosas que dijo, que aparte, un párrafo aparte para Dalla Fontana, que él mismo en las entrevistas que dio, la primera que dio fue en el ET10, donde dice que la atendió 20 minutos por videollamada, y le contraindicó lo que le habían dicho los otros equipos de salud del Hospital de Rafaela y del Centro de Salud de Garibaldi, que le dijeron a la niña que tenía riesgo de vida. Y él por videollamada durante 20 minutos le dijo que no era así, que era una exageración. Y es muy preocupante Ahora, la situación, porque ¿cómo es el acompañamiento a las niñas? Sí. Ahora, en la Cámara de Diputados, en las comisiones internas, la citaron a los funcionarios de niñez para que precisamente expliquen esto. ¿Vos entendés que puede haber otra cosa acá con todo lo que estás relatando? Y no sé, o sea, no queda muy claro cuál es el posicionamiento de la Secretaría de la Niñez, que aparte ya también tiene una historia dentro donde hay muchos cuestionamientos a su gestión. Luego, después,
cuando fueron pasando los días y se fue conociendo un poco más lo que fue pasando internamente, digamos, el gobierno también hizo la denuncia penal, que me parece un hecho muy importante a destacar, porque jamás se hizo eso en el gobierno provincial, teniendo casos como el de Ana María Acevedo, o el caso de Catalano, de la psicóloga que se había hecho pasar por una trabajadora de la Secretaría de la Niñez para convencer a otra niña, eso fue en 2015, anterior, también con la organización Grávida, y ahí no se hizo una denuncia. Entonces, que se haga una denuncia en este caso me parece que marca un antes y un después en la historia de los derechos al acceso al aborto en la ciudad de Santa Fe en particular, y en la provincia en general, y me parece que eso es como una de las cosas más importantes a nivel político que pasó. Barbie, ¿cómo Habrá que ver cómo sí, sigue la investigación judicial, no sé qué van a averiguar la fiscalía que está investigando, y habrá que ver cómo sigue la situación. Hasta ahora no hubo nuevas informaciones. Justo recién mencionabas esto, ¿no? De que marca antes y un después, ¿no? En lo que es el acceso al derecho al aborto, ¿no? ¿Cómo considerás que estamos en ese marco en la provincia de Santa Fe? Ya tenemos, digamos, ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero ¿realmente crees que se está cumpliendo? ¿Cómo lo ves en ese marco? Ya que además hiciste toda una investigación al respecto. Y bueno, lo que dicen las socorristas y la gente que trabaja en todos los centros de salud es que no es lo mismo el centro y norte de la provincia que el sur. Claro. Rosario tiene una historia con la aplicación de ese derecho, con la entrega de anticonceptivos ya desde los 90. Es algo que en el resto de la provincia no ocurrió de la misma manera. Aparte, ellos tienen también los hospitales municipales donde se encargan y tienen equipos de salud muy formados, que son los equipos de salud que forman el resto de la provincia después. Sí. Y en este momento se puede decir eso, que que es desigual, y hasta el momento se sabía que el hospital Iturraspe nunca fue amigable con el tema, por toda esta historia que estoy contando, aunque en los últimos 2 años se fue conformando un equipo. Allí que, bueno, resiste. Obviamente en todos los hospitales hay profesionales que están a favor de los derechos y otros profesionales que hacen lo posible para embarrar la cancha y hacer que las mujeres que llegan al hospital vayan a otro lugar, que no lo hagan ahí, o que las trasladen a Rosario. Entonces, bueno, eso me parece lo más complicado. Y hay hace poco, desde la multisectorial Palabras, publicaron un relevamiento que hicieron que me parece re interesante, que salió también en todos lados publicado, donde decía que el mayor problema para el acceso a la ILE es la falta de información que hay, porque tampoco hay cartelería en los hospitales que te informen sobre qué derechos tenés cuando necesitas solicitar una ILE o una cuestión básica. Sí. Y preguntarte también, Barbie, respecto al periodismo santafesino, ¿cómo crees que aborda estos temas? ¿Dónde están las falencias? Viste que eso también genera mucha polémica. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, la principal falencia que también hice en estos últimos años, relevamientos sobre la cantidad de mujeres que hay en los medios, es esa, es que hay muy pocas mujeres en los medios en general. Sí. En mayor medida las radios, en particular la Sol, hay que decirlo, tiene al aire, no estoy hablando de planta en general, pero al aire hay muy poca representación de mujeres, y bueno, ni hablar que de mujeres con perspectiva de género, también es muy baja la representación. Y me parece que ese es el mayor problema que tenemos en los medios locales, ya de todos los medios, públicos y privados, que hay poca cantidad de mujeres y están por debajo del 30%, en las radios mucho menos, siempre. Y me parece que, bueno, eso, tener un espacio para poder hablar estas temáticas, tener visibilidad, tener la oportunidad de pensar desde otro lugar también algunos temas, me parece que eso es lo que más falta de todo. ¿Cómo fue haber sido reconocida en este caso en la Cámara de Diputados? Un lugar que, la verdad, que uno entra allí y se debe sentir honrado, ¿no? ¿Qué pasó ese día cuando te distinguieron a vos y a tus colegas mujeres también en el recinto de diputados? Y la verdad que, nada, fue un gran honor. Me pareció re importante para mí
haber recibido ese reconocimiento, sobre todo en ese contexto que estaba teniendo justo con esas dificultades que hablaba de lo de Mingarini. La verdad que recibir ese reconocimiento fue re importante, aparte era la primera vez que lo daban, el de Alfonsín Storni se llama, por el Día del Periodista. Ahora, fíjate, te aporto un dato, Bárbara, obviamente que lo sabés, pero en el entonces Miguel Lifchik cambia el nombre él dice Cámara de Diputados y Diputadas. Sí, ¿No? sí, es verdad. Es todo un dato ese, ¿no? Sí, eso, la lucha de las diputadas habrá sido, supongo, Sí. que habrán querido estar representadas. No pasa lo mismo con la Cámara de Senadores. Claro, bueno, ahí ya estamos hablando de otra, es una cosa mucho más difícil. Senadores y senadora. Yo creo que el trabajo en este sentido de Alejandra Rodenas ha sido muy, muy sustancioso en esa materia, porque la verdad que una Cámara un poco más rígida en esos temas, ella ha venido también a instalar la temática de género, me parece fantástico. Pero un poco concatenar todo con todo, ¿no? Esto del periodismo, esto es de las instituciones también que lleven adelante los ejemplos, a partir de los nombres, a partir de poner más mujeres, que haya más paridad. Me parece que todo eso es un mensaje, ¿no? Yo creo que sí, o sea, me parece que es en lo que hay que trabajar y también en la formación de perspectiva de género para los periodistas, es algo que es muy difícil, también que lo hagan, que se involucren y que entiendan por qué también. Lo primero debería ser por qué es importante, porque cuando hablamos de esos casos hay que saber también qué información damos, cuál no, cuál es relevante y cuál es qué hay que jerarquizar cuando se habla de violencia. Seguro. Entonces me parece que la formación sería bastante importante también. Seguro. Y después el compromiso. Sí. Eso, ¿no? Eso, para esto quién último. escribimos. Sí, claro. Última pregunta. Estamos dialogando con Bárbara Fabán. Este programa le da espacio a todos los temas desde todas las ópticas. Te lo pregunto porque vos estás allí, tenés más acceso, quizás por tu rol como periodista de judiciales, o tenés acceso también a fuentes, etcétera, etcétera. Nosotros acá hemos puesto al aire a casos resonantes, sobre los cuales están dudando de los procesos. Dicen que hay falsas denuncias. Y yo te pregunto a vos, como colega, como persona muy responsable y rigurosa en tu trabajo, ¿qué estás viendo en ese sentido? Sí, me parece que hay una militancia dentro de algunos medios, lo he visto en la SOL también, donde se trata de victimizar de alguna manera a personas que están imputadas o incluso condenadas por abusos, y la verdad que me parece una cuestión que no están pensando qué significa, sobre todo en los casos donde hay menores de edad, qué mensaje le estamos dando a niños y a niñas cuando hablamos de esos temas, omitiendo que hay una imputación, que hay una condena, porque terminamos hablando de los niños, tratándolos de mentirosos, de que no pueden decir, digamos, que están inventando, que le llenan la cabeza, los ponen en un lugar que me parece que daña mucho en la vida de las personas. Y vos cuando escuchaste... Y que me parece que es una resistencia machista de la sociedad tener sostener esos espacios, una resistencia machista de no querer ver que la responsabilidad que tiene cada uno al generar y continuar con esa violencia que estamos diciendo una gran parte de la sociedad, basta con esto, esto no va más, esta mirada no va más, no nos vamos a quedar calladas, no nos vamos a quedar en silencio, por más que sucedan todas estas amenazas y demás, termina siendo secundario. Y me parece que son resistencias y que y que hay mucha gente también que trata de lucrar, hay abogados defensores que utilizan estos espacios y después defienden, y también hay que ver
también hay una cuestión muy clasista, que es que terminan defendiendo a los de clase media que son imputados. Esos son los que son realmente inocentes en términos de esas personas, o tienen denuncias falsas, y que luego terminan siendo asistidos por defensores que cobran bastante. Algún día tal vez voy a comentar sobre eso, cuánto cobran a estas personas. Entonces me parece que hay un montón de cosas ahí que se juegan, que tienen que ver con eso, con resistir una mirada inclusiva y de género en la sociedad. Y con independencia de esto, que es muy importante lo que están mencionando, ¿crees que desde Fiscalía se está llevando adelante los debidos procesos como corresponde? Te lo pregunto como, digamos, insisto, como conocedora del tema y que lo abordás con asiduidad, digamos. ¿Crees que se respeta el debido proceso? Porque también, como bien mencionas, nosotros hemos puesto al aire a abogados y a personas que dicen lo contrario. Como este programa es plural y habla de todos los temas, me parece que es pertinente buscar todas las partes en ese sentido. Yo te pregunto a vos, ¿crees que el debido proceso se respeta? Mirá, según tu mirada, ¿no? No sé de qué caso estarás hablando, habría que ver cada caso. Yo lo que cubrí, en general, están siempre presentes en las audiencias, los imputados, le leen todos los derechos, tienen sus representantes. No sé a qué se refieren con que no hay un debido proceso. La verdad no sé a qué se refieren. Bueno. Pero bueno, lo que sí genera resistencia también es que haya una unidad que específicamente investigue estos delitos, que es algo que no sucede te diría, en la mayoría de las provincias. Entonces no me parece tan loco que haya todo un grupo de resistencia en las ciudades principales, donde hay unidades de género que investigan específicamente estos delitos con personal formado con perspectiva de género, como es Santa Fe o Bahía Blanca, por ejemplo, que son ciudades que son referencia en este tipo de investigaciones que son específicas. Entonces me parece que sucede lo que sucede con muchas cosas, con muchas otras cosas, cuando las mujeres, las feministas y las disidencias ganamos lugares, que se convierte hay siempre un grupo muy resistente que trata de amenazar o de derrumbar esas luchas que ganamos. Muy bien, muy bien. Bárbara, ha sido un placer, un gusto. No sé, cerralo como te parezca, lo que quieras decir. Cerremos esta nota. Bárbara Farnes, periodista de Diario 1, la verdad que quería especialmente tenerte al aire. De nuevo, felicitarte por tu trabajo y rigurosidad. Sos muy seria como periodista, realmente. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la charla. Esperemos que haya más mujeres entonces en todos los medios y disidencias también, porque eso también es otro tema. Con disidencias hay menos que mujeres. Así que es importante para tener una real democracia tener todas las voces en los medios con sus diversidades para poder saber bien qué es lo que está pasando en la sociedad. Muy bien, me encantó esto último. Gracias, Bárbara. Gracias, un gusto. Barbie. Chao, un beso. Un beso, chau. Bárbara Faván. Este programa le da espacio a todas las voces.